Todos soñamos con ser un buen profesional para asegurar nuestro futuro. Hay quienes quieren ser médicos, ingenieros, artistas y, por supuesto, maestros. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría hacer? Si aún no lo sabes, quédate en sintonía porque hoy continuaremos aprendiendo sobre las profesiones en francés. Allons, commence! Queridos, queridas estudiantes, bienvenue encore une fois à la clase de français. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase. Para mí es más que un honor estar aquí una vez más para seguir avanzando con nuestro aprendizaje en el idioma francés. ¿Te gustaría saber de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy hablaremos de las ocupaciones en francés. Pero antes, revisamos un poco la lección anterior. En la clase anterior, aprendimos las características de un objeto usando la tercera persona plural del verbo être. Repasemos los vocabularios y las formas que usamos en la clase pasada. Pour décrire un objet, on utilise le verbe être au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier ou troisième personne du pluriel, dépendamment si la phrase est au singulier ou au pluriel. Para describir un objeto usamos el verbo être en presente indicativo, tercera persona del singular o tercera persona del plural, dependiendo si la oración es singular o plural. Por ejemplo, c'est un livre rouge. Es un libro rojo, singulier, singular. Ce sont des livres rouges. Son libros rojos, pluriel, plural. C'est un verre en glace. Es un vaso en vidrio, singulier, singular. Ce sont des verres en cristal. Son vasos en cristal, pluriel, plural. Recuerda que pour décrire un objet, on indique souvent sa forme générale, sa ou ses couleurs, la ou les matières dont il est fait et également sa fonction, c'est-à-dire l'usage auquel il est destiné. Para describir un objeto, indicamos su forma general, su color o sus colores, los materiales de los que están hechos y también su función, es decir, el uso al que está destinado. Por ejemplo, c'est une table ronde. Es una mesa redonda. Ce sont des tables rondes. Son mesas redondas. Ahora repasemos tres expresiones que podemos utilizar para indicar el objeto de que estamos hablando. Il y a, hay. C'est, el verbo être en presente indicativo, tercera persona del singular. Ce sont, el verbo être en presente indicativo, tercera persona del plural. Veamos algunos ejemplos. Il y a deux cahiers sur la table. Hay dos cuadernos sobre la mesa. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Como puedes notar, los dos últimos ejemplos tienen algo muy importante de analizar. Presta atención. Ejemplo número 1. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. C'est, verbe être, tercera persona singular, cuyo significado en español es. C'est le cahier de Jean. Es el cuaderno de Juan. Singular. Segundo ejemplo. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan. Son, verbe être, tercera persona del plural, cuyo significado es son. Ce sont les cahiers de Jean. Son los cuadernos de Juan, plural. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado el repaso de la clase anterior. Para entrar a nuestra clase, presta atención al diálogo que sigue.
Goal! Ouais, c'est un bon match. Oui, Où sont ton père et ta mère? il travaille maintenant. Quelle est la profession de ta mère? Ma mère est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Quelle est la profession de ton père? Mon père est professeur de langue. Il travaille à l'université. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je termine l'université l'année prochaine. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo en español y analizarlo. ¡Gol! Es un buen partido. Sí, ¿Dónde están tu madre y tu padre? ellos están trabajando ahora. ¿Cuál es la profesión de tu madre? Ella es enfermera, trabaja en un hospital. ¿Cuál es la profesión de tu padre? Él es maestro de lenguas, trabaja en la universidad. ¿Y tú, a qué te dedicas? Bueno, yo termino la universidad el año que viene. Como puedes notar, para hablar de ocupación en francés, utilizamos el verbo être en presente indicativo más la profesión. Analizamos el diálogo para entender mejor. En el diálogo hay 3 preguntas muy interesantes que hice al profe. La primera pregunta es, ¿quelle est la profesión de ta mère? ¿Cuál es la profesión de tu madre? Y para contestar, el profe usó esta frase. Ma mère est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Mi madre es enfermera, trabaja en un hospital. La segunda pregunta fue, ¿et ton père? ¿Y tu padre? Escucha cómo contestó el profe. Mon père est professeur de langue. Il travaille à l'université. Mi padre es profesor de idiomas, trabaja en la universidad. Y la última pregunta que hice al profe fue, ¿et toi, qu'est-ce que tu fais? ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Me contestó de esta manera. Ben moi, je termine l'université l'année prochaine. Yo termino la universidad el próximo año. ¿Y tú? ¿Puedes hablar de la profesión de tu madre, de tu padre y tus familiares? Si no puedes, presta atención. Pour demander la profession à quelqu'un, on utilise les questions suivantes. Para preguntar a alguien su profesión, usamos las siguientes preguntas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? ¿A qué te dedicas? Quel est ton travail? Quel est ton travail? ¿En qué trabajas? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? ¿Cuál es tu profesión? ¿Tu travailles? ¿Tu travailles? ¿Trabajas? Repite después de mí. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Quel est ton travail? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Tu travailles? Tu travailles? Pour parler de ces activités professionnelles, tu peux dire, par exemple, je suis ingénieur, professeur, avocat, coiffeur, étudiant. Par exemple, je travaille dans une boutique de chaussures, dans une banque, dans un supermarché, etc. Para hablar de sus actividades profesionales, puedes decir, por ejemplo, soy ingeniero, docente, abogado, peluquero, estudiante, o trabajo en una zapatería, en un banco, en un supermercado, entre otras. Veamos algunas profesiones en francés.
photographe, fotógrafo. Architecte, arquitecto. Médecin, médico. Journaliste, periodista. Infirmier, enfermero. Repite después de mí. Photographe, architecte, médecin, journaliste, infirmier. Para continuar aprendiendo sobre este tema, presta mucha atención a la actividad que sigue. En esta actividad vamos a preguntar a diferentes personas sobre su profesión. Escuchamos cómo contestan. Hey, bonjour. Bonjour, Quelle est ta profession? je suis photographe. Bonjour. Bonjour, Quelle est ta profession? je suis journaliste. Bonjour. Bonjour, Quelle est ta profession? je suis professeur de mathématiques. ¿Notaste? Es fácil preguntar sobre la profesión a alguien. Analizamos la respuesta de las tres personas que entrevisté hace un minuto. La primera persona nos dice que es photographe. ¿Cómo se dice photographe en español? En español, photographe se dice fotógrafo. La segunda persona nos dice que es journaliste. ¿Cómo se dice journaliste en español? Journaliste se dice periodista. La tercera persona nos dice que es professeur de mathématiques. ¿Cómo se dice professeur de mathématiques en español? Professeur de mathématiques se dice profesor de matemática o profesora de matemática. Repite después de mí. Photographe. Journaliste. Professeur de mathématiques. Ahora presta atención a cómo se escribe. Photographe se escribe P, H, O, T, O, G, R, A, P, H, E. Photographe. Journaliste se escribe J, O, U, R, N, A, R, I, S, T, E. Journaliste. Professeur se escribe P, R, O, F, E, S, S, E, U, R. Professeur. Mathématique se escribe M, A, T, H, E, M, A, T, I, Q, U, E. Mathématique. Para poner en práctica lo aprendido, escuchamos de nuevo el diálogo entre Saïli y yo para luego contestar algunas preguntas. Goal! Ouais, c'est un bon match. Oui, Où sont ton père et ta mère? il travaille maintenant. Quelle est la profession de ta mère? Ma mère est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Quelle est la profession de ton père? Mon père est professeur de langue. Il travaille à l'université. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi,
Je termine l'université l'année prochaine. Las preguntas son: ¿quelle est la profesión de la mère de Saïli? ¿Cuál es la profesión de la madre de Saïli? Te repito. ¿Quelle est la profesión de la mère de Saïli? ¿Cuál es la profesión de la madre de Saïli? A. Journaliste. B. Profesor. C. Infirmière. ¿Sabes la respuesta? La respuesta es la C. Infirmière. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Quelle est la profesión du père de Saïli? ¿Cuál es la profesión del padre de Saïli? Te repito. ¿Quelle est la profesión du père de Saïli? ¿Cuál es la profesión del padre de Saïli? A. Avocat. B. Docteur. C. Professeur de langue. La respuesta es la C. Profesor de langue. Pasamos ahora a la tercera pregunta. ¿Quelle est la profesión de Saïli? ¿Cuál es la profesión de Saïli? Te repito. ¿Quelle est la profesión de Saïli? ¿Cuál es la profesión de Saïli? A. Photographe. B. Coiffeur. C. Étudiant. La C. Étudiant. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo preguntar a alguien sobre su profesión en francés. Y además entrevistamos a 3 personas sobre su profesión. Para preguntar a alguien sobre su profesión en francés, utilizamos las preguntas siguientes. Qu'est-ce que tu fais? ¿A qué te dedicas? Quel est ton travail? ¿En qué trabajas? Quelle est ta profesión? ¿Cuál es tu profesión? Tu travailles? ¿Trabajas? Para contestar, usamos el verbo être en presente más la profesión. Por ejemplo, je suis ingénieur, professeur, avocat, coiffeur, étudiant. O je travaille dans une boutique de chaussures, dans une banque, dans un supermarché, etc. Soy ingeniero, docente, abogado, peluquero, estudiante. O trabajo en una zapatería, en un banco, en un supermercado, entre otras. Y algunas de las profesiones que aprendimos son photographe, fotógrafo, architecte, arquitecto, médecin, médico, journaliste, periodista, infirmier, enfermero. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la clase de hoy. También espero que estén en sintonía en la próxima clase para seguir aprendiendo el idioma francés. Para mí, ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, hablando las profesiones con amigos y familiares. Recuerden que la salud es lo primero. Por eso que aprendemos en casa, preservando la salud. Y te digo, para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de fracasar. Con esta frase se despide tu profesor de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la próxima.